Amigos, tenemos información de último minuto y esto es en relación a Carlos Zambrano. Una de las cosas que habíamos venido hablando en el partido Deportivo Garcilaso versus Alianza Lima, en el que Alianza Lima gana por 1-0, partido que resultó importante porque nos estamos acercando mucho más a la parte más alta de la tabla. Ahora, una de las cosas que pasó en ese encuentro es que no pudimos contar con Carlos Zambrano. Y ahora la noticia que ha salido hace poco nada más es que Carlos Zambrano de nuevo no estaría siendo considerado para este partido en que jugaremos de local ante Chancas el día viernes por la noche. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Una de las cosas que nos ha compartido Gerson Cuba en sus redes sociales. Gerson Cuba, periodista que cubre todo el entorno de Alianza Lima, es que nos va a dar ya una lista de convocados en la que no vemos precisamente la participación de Carlos Zambrano. Y en relación a esto, le van a hacer la consulta por aquí. Gerson, ¿hay problemas con Zambrano? Llega para el partido con Talleres y la respuesta de Gerson Cuba es que el tema de Zambrano solo es por prevención. El jugador no estaría siendo usado simplemente para prevenir cualquiera de las situaciones adversas que pudieran pasar. Yo sé que incluso en el partido contra Talleres, en un entrenamiento, en un calentamiento, pueden pasar muchas cosas, porque ya lo hemos vivido en el 2023. De verdad fue caótico y esto se vio muy plagado precisamente de estas situaciones. Incluso la última situación que tuvimos que pasar con Guillermo Enrique es una de las situaciones que preocupan bastante en Alianza Lima. Sin embargo, la información respecto a Carlos Zambrano es que es por prevención, así que no estemos preocupándonos de más. Hay que decir también que dentro de la lista de convocados, que saldría ya de forma oficial en seguramente unas horas, vamos a ver a los siguientes jugadores que nos indica Gerson Cuba, entre los cuales, y ya esta es la información, pero yo se los voy a detallar un poco más, entre los cuales también veo que no vemos a Joao Velázquez. Me pregunto yo si es que el profesor Gorosito está intentando de alguna manera ver a otros nombres, porque la verdad es que no me lo explico. Yo de verdad hubiera esperado que si íbamos a hacer descansar a algún jugador, por ahí había la posibilidad de que Joao Velázquez salga en lista. Ahora entiendo que el profesor Gorosito también está poniendo sus cartas en la liga local, lo cual es muy entendible, aún más del hecho de local, creo que es bastante entendible. Sin embargo, me pregunto yo, entonces, ¿qué jugador va a ser quien pueda asumir el rol de defensa central en el momento en el que tenga que haber un cambio, tal vez por Renzo Garcés, por Eric Noriega, o por quien vaya a estar en la defensa? Pues en este caso me hubiera inclinado yo por Joao Velázquez, quien en cierto modo ha tenido mayor cantidad de minutos en esa posición con el profesor Gorosito, pero no está en lista, lo cual se me hace muy, pero muy, muy curioso. Otra de las cosas más que me pregunté cuando vi la lista de convocados es que si bien va a estar Marco Guamán, sabemos que no va a estar en este caso Guillermo Enrique por el tema de la lesión, así que teóricamente deberíamos ver a un jugador que pueda ser alternativa, más aún por el hecho de que en el partido con Garcilaso le pegaron bastante a Marco Guamán, y en este caso creería yo que habría la opción de por lo menos tener una alternativa en esa posición. Pero lo curioso es que no veo a ninguno, porque incluso no veo al quien sería muy probablemente la alternativa habitual en el caso de Marco Guamán, y es Carlitos Gómez, que si bien todavía no había estado cerrando, digamos, un partido redondo, pero en general creería yo que él era la alternativa. Por ese lado, no entiendo la verdad cómo es que no tenemos un lateral derecho para sumarlo en esa posición. En base a la lista de convocados que nos indica precisamente Gerson Cuba, que ustedes pueden verlo en pantalla, y por ejemplo, por izquierda sí vamos a tener a Miguel Trauco como reemplazante de Richie Lagos o viceversa. Entonces se hace muy curioso por ese lado. Otra de las cosas es que, bueno, vuelve Pablo Lavandeira, lo cual es bastante bueno. Seguramente también para que tenga rodaje va a tener que ser titular. Es lo que veníamos hablando en el posible 11, porque definitivamente lo vamos a necesitar para Copa Libertadores.
y ahora que viene de de una suspensión, pues esperemos que pueda venirle bien también un titularato, ¿por qué no? Ahora, también hay que hablar de que hay algunos jugadores que se han ganado un poco la confianza del técnico. En este caso, por ejemplo, hablando del jugador Yamir Darrigo, y otro de los que deberíamos también mencionar es la presencia de Gonzalo Aguirre, porque Gonzalo Aguirre está en la lista de convocados, es un jugador que podría ser utilizado, veremos de qué manera. Incluso pensaría yo que muy probablemente le den la labor de lateral derecho alternativo a Gonzalo Aguirre, porque la verdad es que no encuentro otro. O sea, me pregunto mucho y no encuentro otro. Déjame saber tu opinión en los comentarios si es que piensas a otro jugador como alternativa en base a esta lista de convocados, que es la que teóricamente saldrá de forma oficial en unas horas, ¿no? Así que te leo. Como decía, la responsabilidad para que estos dos jugadores empiecen a afianzarse mucho más es este partido, porque ante Talleres tenemos que tener jugadores que nos puedan dar soluciones, jugadores que puedan ser alternativa. Y si estos dos jugadores no lo son, ya saben qué pensamos acerca de ello, incluso sé que ustedes mismos los piensan. Además de eso, hay que decir que en la convocatoria tendremos algunas novedades, lo cual resulta curioso, por eso es que vengo preguntando una y otra vez. Creo que el profesor Grosito intenta ver a más jugadores hoy o tal vez intenta que en base a lo que quiere plasmar hayan jugadores nuevos, en base a las características que tienen. Por ejemplo, sabemos que Vasco Soyer es bastante encarador, que tranquilamente podría entrar por un Yamir Darrigo en los momentos en los que no funcionan. Y si hablamos de Chancas, un equipo que de visita normalmente no se desarrolla muy bien, aunque tiene una cantidad importante de goles que hace de visita, es decir, no se deja así nomás, siempre tiene un buen volumen goleador, creería yo que la presencia de Vasco Soyer resulta también importante como alternativa. Y no solo él, sino que también estaría Brian Arias. Aquí es donde hago el hincapié sobre una cosa. Vinimos mencionando a Joao Velázquez, y si no está Joao Velázquez, seguramente otro de los potrillos que van a estar es Juan Delgado, quien ya había sido usado en la posición, pero hemos visto que el profesor Gorosito está usando más a Juan Delgado en la posición de volante de contención como alternativa a Jesús Castillo, e incluso, bueno, en la volante de primera línea como tal. Entonces uno se pregunta, él no va a ser la alternativa al defensa, tampoco va a ser Joao Velázquez porque no está. Entonces, ¿va a ser Brian Arias el jugador? No me sorprendería, veremos, espero que si le toca la situación pueda estar a la altura, porque pues en el partido con AET, Amasifuen y Arias quedaron un poco desdibujados, pero creo que también es parte del poder afianzarse, porque eran jugadores que no habían tenido tan alta participación en los torneos de liga, así que seguramente veremos lo importante que pueden llegar a ser. Además de eso, también hay algunos jugadores habituales que ya vienen formando parte del plantel, del primer plantel, y en este caso también va a estar Piero Cari para que sea alternativa, entiendo yo, como un jugador que pueda darle también una alternativa, ya sea a Pablo Lavandeira o a Fernando Gaibor, dependiendo cuál de estos se encargue mucho más de mover los hilos en el medio campo. Estas serían las novedades que va a tener la lista de convocados, así que prepárate porque seguramente te estarás preguntando qué jugadores va a considerar el profesor Gorosito. Pues son las que menciona aquí Gerson Cuba: Ángelo Campos, Guillermo Vizcarra, Juan Delgado, Jesús Castillo, Gonzalo Aguirre, Vasco Soyer, aquí está mal, Jesús Castillo otra vez, pero es Eric Castillo quien va a estar ahí, Eric Noriega, Pablo Lavandeira, Fernando Gaibor, Marco Guamán, Renzo Garcés, Hernán Barcos, Yamir Darrigo, Kevin Quevedo, Miguel Trauco, Richie Lagos, Piero Cari, Brian Arias y Paolo Guerrero. Estos serían los jugadores que serían considerados. Como siempre te digo, la lista de convocados es la que determina qué jugadores van a ser considerados y qué jugadores no van a ser considerados. Así que esa es toda la información. Me despido no sin antes decir, como siempre, arriba Alianza.